Convocado. No, está convocado. Bien. Bueno, yo creo que ya podemos comenzar, ¿ah? Estamos ya con un buen número de convocados y nada, hoy vamos a conversar sobre la fe y la razón. Creo que es un tema que jala y que cuestiona mucho, así que creo que vamos a estar todos bien atentos a ti, Adrián, hoy día. Mucha presión. Bueno, pero no se aburran. De hecho, me viene bien que Viviane ¿está bien así? Vivian. Listo. Que Vivi sea de Guayaquil porque quiero comenzar con una historia, parece medio graciosa, pero de algo que pasó en el 2010 en Guayaquil, en Morón, literal, ahí no sé si vos vivís por ahí, ¿En dónde? ¿En dónde, Guayaquil? San Borondón. Yo vivo en San Borondón. Bueno, entonces sabes esta anécdota. En el 2010, ¿les puedo compartir pantalla? O sea, no sé si me pueden habilitar a ver. Sí, yo te comparto. Uy, no, espera. Así comparto yo. A ver. Y ahí deberías. Ya estoy Perfecto. nerviosísima. ¿Qué pasó en San Borondón? Tranqui, no No, te voy a ya comprometer. no le cuentes. Ya no le cuentes a Vivi ya. No te voy a comprometer. No te voy a comprometer. Déjala en suspenso. Bueno, ¿qué ven ahí? ¿Ven? ¿Ven algo o no? ¿Se puede ver? Se ve. Ok. ¿Lo vieron? ¿Todos lo vieron? Perfecto. Muy bien. La voy a dejar ahí. Si ustedes, imagínense ahora, ¿no? Salen a la ventana de sus casas, miran al cielo y ven algo así. ¿Piensan qué es? Tipo, ¿qué se les viene a la cabeza? O sea, que así, prendan sus micrófonos porque como que... Un avión. Si no, solo. Un avión, bueno, obvio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? ¿Se les ocurre un avión nada más? De hecho, ovnis, no No, sé. extraterrestres, no sé. Una estrella fugaz, ¿no? claro, pues, muy bien. Planetas. Bueno, eso pasó creo que el 6 de agosto del 2010 en Guayaquil. Mucha gente dicen que, bueno, no conocen por ahí Guayaquil, pero hay como una especie de puente, avenida gigante, y los autos empezaron a parar, y estaban parados, y varios saliendo del auto y miraban al cielo, y estaba esta cosa ahí, en el cielo, así, tipo, lo veían bastante claro, y la gente sacándole fotos, de todo. Esta anécdota lo sé porque le pasó a un hermano, Sodalite, que él iba manejando y está con el copiloto, y le dice, no puede ser, ¿por qué tanto tráfico? ¿Qué onda? Paran, y el copiloto va, se asoma, y mira a ese, y le dice, che, no sabes, no puedo creer lo que estoy viendo. Y el otro también se mira el objeto y dice, no puede ser. Y obviamente las especulaciones era como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es un ovni? Varios pensaban, los marcianos nos empiezan a atacar, qué sé yo, empezaron a contar cualquier cosa. Y al día siguiente salió en las noticias que un tal Juan Briones era una cometa, literal, había probado su cometa y era una cometa, nada más, listo, se solucionó el misterio, ¿no? Una pavada, o sea, una cosa, en Argentina se diría pelotuda, pero por ahí es un poco fuerte. Y por qué comienzo esta charla con esta pequeña anécdota? Y es que muchas veces nosotros los seres humanos no nos quedamos tranquilos ante lo misterioso, ante lo desconocido. Hay algo, un deseo muy grande de saber qué es, o sea, qué hay detrás de eso misterioso, ¿no? Típica cuando conversas con un amigo o una amiga y te dicen, che, ¿no sabes? No, a lo mejor después te cuento. No puedes dejar así, o sea, me estás jodiendo, o sea, la dejas picando y, no, o sea, te querés matar. Si te le dicen así es como que, no da, me entendés, mala onda. O sea, si me decís, no sabés, es como te genera toda la expectativa de decir,
¿qué hay detrás de eso que me quieres contar, no? Bueno, eso desconocido, eso misterioso, en el ser humano hay como algo interno que nos lleva a querer conocer, a querer saber, ¿no? Por eso, típicamente historias así medio misteriosas, obviamente que nos genera un cierto deseo de saber si es verdad, es verdadero o no, etcétera, ¿no? Bueno, y me parece interesante porque en general hay un deseo del ser humano por buscar conocer, ¿no? Y de hecho, cuando uno ve la historia de la humanidad, el hombre a lo largo de la historia siempre ha buscado conocer y desarrollar, y bueno, sin ir muy lejos, la ciencia ha ido descubriendo una serie dando luces a cosas que eran tal vez oscuras o no se sabía el porqué, o cómo funcionan, o cómo eran, no sé, pensando en, tal vez antes se pensaba que la Tierra era cuadrada, bueno, después se descubrió que era redonda, ¿me entendés? O sea, y así, porque descubrieron inventos y cosas que ayudaban a que la ciencia vaya develando eso que era misterioso, supuestamente, ¿no? Y de hecho, la ciencia ha cooperado mucho para la vida del hombre. Pero no todo es una ciencia experimental, no todo lo que se conoce y es verdadero es solo experimental, ¿no? Sino que hay cosas en la realidad, en la vida, que son verdaderas, auténticas, pero que no se pueden medir ni por así decirlo, encapsular en algo. Por ejemplo, no sé, los sentimientos, o el deseo de amar, la capacidad de amar, o lo trascendente, ¿no? Sino, de hecho, hablando de las ciencias, hay ciencias como la psicología o filosofía y teología, que el objeto de conocimiento es algo que no se puede experimentar, sino que son cosas que son metafísicas, por así decirlo, son cosas que trascienden lo físico. Y aquí es donde, cuando uno empieza a ahondar en eso, uno se da cuenta de que, bueno, a ver, ¿qué onda? Entonces, la razón me dice algo, y yo conozco todo lo que veo, y esto me da certezas, lo puedo tocar, lo puedo medir, pero sin embargo descubro que hay otras cosas en la realidad que no necesariamente son físicas, pero sí tengo la interrogante si son o no verdaderas, que es justamente este ángulo de la fe o de lo misterioso, ¿no? Y yendo, por así decirlo, a eso misterioso, surge la pregunta sobre Dios. ¿Dios es real? ¿Existe o no existe? ¿Es tal vez una idea que el hombre por necesidad lo crea? ¿O realmente Dios es real, es verdadero, es auténtico? Entonces, quiero contarles una pequeña historia. No sé si conocen o han escuchado cuál fue el primer hombre que llegó a hacer un paseo, por así decirlo, un viaje al espacio. ¿Alguien sabe? ¿Ninguno? Bueno, se llama Yuri Gagarin, que es un ruso, ¿sí? En el año 61, él es el primero en ir al espacio. Y en contemplar, por así decirlo, el universo, ¿no? Las estrellas, etcétera, etcétera. La majestuosidad de lo que es el universo. Y él cuando vuelve dice una frase que causó un poco de polémica, porque dice, no veo a ningún Dios aquí arriba, o sea, no vi a ningún Dios acá arriba, ¿no? Y claro, porque él decía, bueno, voy a estar en lo más alto y, por así decirlo, encontraré a Dios ahí. Y la realidad es que no lo encontró, por lo menos él lo afirma así, no lo encontró. Y en esa época había un literato bastante conocido, que por ahí lo conocen, que también se llama Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, el de Cartas del Diablo a su sobrino, que también es un autor literato inglés, y él sale a responderle a este astronauta y le dice, es un poco tal vez absurdo el buscar a Dios en medio del espacio, porque es como, y él pone el ejemplo, es como que Hamlet, que es el personaje principal de una obra de ¿quién? De Shakespeare, ¿sí? Es como que Hamlet en la historia misma quiera buscar a su propio autor. Es como que en el parámetro de esa novela, de esa obra, él vaya a buscar a Shakespeare en el castillo, en su casa, no sé, ¿no? La única manera de que se dé eso es que Shakespeare entre en la obra y que
ahí el autor y que se da a conocer. Y ahí el personaje principal, Hamlet, pueda conocer a su autor. Bueno, algo así pasa en el caso de Dios. Es decir, nosotros los seres humanos muchas veces buscamos a Dios en medio de nuestra propia realidad y gracias a Dios, o sea, digamos, gracias en el caso de la fe cristiana, Dios sí se da a conocer. Es decir, nuestro Dios, el Dios que les trato de comunicar, es un Dios que sí entra en la historia. O sea, sí entra en la historia y se compromete en la historia y se da a conocer, se revela, se comunica. Entonces, es fácil llegar a Dios. No solo con la razón, sino además por la fe. Racionalmente también puede llegar. Entonces, esa es la diferencia de lo que un poco quería decirles, en el sentido de que Dios sí entra en la historia de la humanidad y se da a conocer y se revela. Entonces, pero sin embargo, obviamente es un Dios, y hablar de Dios es hablar de algo que nos excede, probablemente. O sea, nos excede porque es demasiado. A Dios no lo podemos encapsular en algo, ¿no? Sino que Dios es sobreabundancia. Pero sin embargo, o sea, el ser humano tiene la capacidad de poder racionalmente llegar al conocimiento de Dios. Por lo menos de que es lógico pensar de que Dios existe. Después, si querés dar un salto de fe y decir, bueno, ok, creo y le creo que realmente existió un hombre llamado Jesús que supuestamente se dijo ser Dios y que dio la vida por nosotros. Ya es un salto de fe. Pero racionalmente podrías llegar al conocimiento de que Dios existe, ¿no? De que debe haber un ser superior. ¿Por qué? Porque cuando uno va investigando, uno va entrando en el conocimiento de la realidad de lo creado, se va dando cuenta de que las preguntas como, bueno, pero ¿qué hay detrás de todo? ¿Quién es que de alguna manera dio el inicio? O sea, ¿cuál es la causa última de todo esto, no? Y es ahí donde la lógica te dice, bueno, a ver, hay mucha gente que dice, no, bueno, es fruto del azar, o sea, del azar, ¿no? O sea, todo fue del azar, o empiezan a hacer teorías que pueden ser válidas. Por ejemplo, el Big Bang, ¿no? Dicen, bueno, es este gran destello, ¿no? Perfecto, puede ser lógico. De hecho, la ciencia ha avanzado y que todo indica que es la que más validan, por así decirlo, desde los científicos. Pero muchos científicos también dicen, bueno, pero alguien tiene que haber dado ese primer destello. Imagínense como que alguien ha tenido que prender esa bomba, por así decirlo, para dar inicio a la expansión del universo. Bueno, ¿quién es ese? ¿Quién es? Bueno, ¿podría ser Dios? Es una posibilidad. O sea, ¿es lógico pensar en que hay un ser superior inteligente que puede haber creado todo esto? ¿Es lógico o es irracional? Porque yo también planteo la pregunta muchas veces desde una postura por ahí más atea, dice que todo es fruto del azar y no existe Dios. ¿Quién cree que necesita más fe? ¿El ateo, que cree que todo es fruto del azar y se queda así mismo de que es fruto del azar, de la nada todo salió? ¿O es lógico creer de que un ser superior, inteligente, que pudo dar inicio a todo esto? ¿Ustedes qué piensan? Para mí es más fácil creer que hay alguien superior que creó. ¿Por qué? Me cuesta, porque como tú dices, ok, digamos que fue un Big Bang, digamos que fue una roca, no sé, lo que tú quieras que explotó, como que, pero ¿de dónde salió eso? O sea, ese algo tiene que haber venido de algo, o sea, de algo, de alguien, de algo superior. O sea, tu razón te dice, es lógico pensar de que tiene que haber algo superior que haya dado ese primer destello, por así decirlo. Sí. ¿Y los demás? Yo creo que, yo pienso igual que Vivi, o sea, sí me parece más lógico pensar eso, pero no sé si es porque ya tengo como muy interiorizado que sí hay, ¿no? O sea, de repente si es que hubiera nacido en otro contexto totalmente diferente y que no me hayan dicho desde chiquitita que así es, pensaría otra cosa, que creo que es lo que pasa con mucha gente que
que crece pensando que no hay porque nunca se lo han enseñado tampoco, ¿no? Claro, eso justo es interesante porque la fe creo que es algo que no se opone a la razón. Y de hecho, por ejemplo, si vos pensás en los filósofos o pensadores de la antigüedad como Aristóteles o Platón, ellos no conocieron a Jesús o alguien le hizo catequesis y le dijo, che, por si acaso Dios existió. No, pero sin embargo, racionalmente llegaron a que existía un ser supremo, el ser, el uno le decían, o un primer motor, ¿no? Algo que da movimiento a lo creado. Pero eso sin fe, o sea, eso solo racionalmente. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Por lo que veían a su alrededor, ¿no? O sea, es interesante porque uno también por medio de lo creado, de lo que ve, de la belleza de la creación, uno se pregunta y dice, ¿esto puede haber sido fruto del azar? O sea, algo tan bello, tan pensado, tan... nosotros mismos, nuestra propia existencia, o sea, es como cada detalle de nuestro organismo, de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, nuestra psicología, tan, tan bien pensada que uno dice, fruto del azar esto, o sea, o de verdad hay alguien que pensó esto, ¿no? Me parece interesante eso. Quiero hacerle un pequeño, voy a compartir otra vez la pantalla rápidamente, ¿sí? Para que no se aburran. Y cuando decías lo de Grecia y los filósofos, pero ahí también mencionaban que habían varios dioses. Sí. Oh, entonces solamente como que existe un dios, pero como que los más inteligentes creaban estos dioses solamente para explicar, como que dar una explicación a la gente, como Zeus, como que ponían los templos y era para que la gente no se acerque allá porque allá caían los rayos. Entonces, Claro. habían pensadores que sí sabían que no era verdad. Pero, o sea, habían pensadores, o sea, más bien, habían, en esa búsqueda de Dios, habían personas así, o sea, lo que predominaba tal vez era un politeísmo, o sea, la creencia en varios dioses, los griegos, los mismos romanos tenían esta creencia en varios dioses, pero también por la misma lógica les llevó a decir, bueno, como Aristóteles, como Platón, que fueron pensadores que sobresalieron tal vez por sobre el resto, y ellos sí llegaron a la conclusión de que es más lógico pensar de que existe un solo Dios, y no va, porque si yo empiezo a describir las características de Dios, que es todopoderoso, que todo lo sabe, etcétera, etcétera, ya por solo decir que es todopoderoso, si hay otro Dios, entonces ¿cuál es el más poderoso? ¿Me entendés? Es más lógico decir que existe uno solo. Por eso sirve de base. Después, bueno, nosotros por fe que no ese Dios que llegó Platón y Aristóteles llegaron hasta un punto, pero ese Dios se da a conocer, o sea, se revela, entra en la historia de la humanidad para que el hombre sea capaz de conocerlo. Eso es lo de la fe cristiana, por así decirlo. Bueno, ustedes pueden ver ahí que... Vangue un cachito. Voy a acomodar esto. Ahora sí, dale. Igual probablemente vieron otras imágenes, la imagen que les siga, pero no importa. ¿Qué es eso? ¿Qué ven ahí? ¿Qué creen que es? Puede ser como un animal de mar. Una estrella de mar. Puede ser, sí. ¿Qué otra cosa? A ver. Me hace acuerdo de alguna clase de biología, mitocondria, alguna cosa así. Claro. Está muy bien.
Bueno, a ver, la siguiente imagen. ¿Qué ven ahí? Ah, el gallo. Ok, entonces, ¿qué era una cresta, ¿no? Ajá. Bueno, como muchas veces tenemos una visión, cuando conocemos, una visión limitada de una piedra, pero tal vez para conocer un poco más la realidad, tenemos que alejarnos, ¿no? Y vemos por ahí el panorama más completo. A ver, y ahí, ¿qué ven? Estos son como dos niños mirando al gallo. El gallo ese que hasta hace poco lo vimos mucho más cerca, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué ven ahí? ¿Eso qué es? ¿No saben qué es? Un A chico O sea, leyendo niño, una revista. Un ¿cuál es la escena? chico leyendo una Un chico revista. leyendo una revista. Ok. Está en la piscina. Parece que está en la piscina. Sí, puede ser. ¿Algún otro idea más de la piscina? En un barco. En un barco. Ah, sí. parece, Bien, parece. un barco, muy bien. Ah, ¿Lo ubicaron al chico? Sí. Está perfecto. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué ven? parece una revista. ¿O no? Parece una revista, pero ¿es del mismo barco el que están viendo hace un rato o es otro? El mismo. Creo que es el mismo, sí. Porque ahí está el niño. Porque está, sí. Perfecto. Entonces, si nos alejamos un poco más, ¿ahora qué ven? Ah, un cartel. Un cartel en como que un bus o algo así. Claro. Bien. ¿De qué? ¿Qué cartel es? ¿Sobre qué? O sea, que la figura del barco es del mismo barco o de otro barco. El mismo. El mismo, El creo. mismo, ¿no? Parece que sí. Bueno, ¿vieron? O sea, hicimos un ejercicio de cómo, para conocer muchas veces, tenemos una visión muy parcial o limitada, pero cuando uno se va alejando, va tomando más conciencia del panorama general, ¿no? La razón es así, uno busca conocer y si te alejas un poco, vas viendo un panorama más grande. ¿Y ahora qué ven ahí? ¿Qué creen que es eso más bien? La galaxia. La luna. La luna, la galaxia, ¿sí? Y a ver, ¿y ahora? La ¿Qué luna. es? La tierra. Planeta. Tierra, La luna le Qué metió. malandra. Está un poco retrasada la Tierra. la Tierra, muy bien. Nos acercamos un poco más y efectivamente era la Tierra. Y acá hicimos un ejercicio distinto y es que muchas veces también vemos la realidad de lejos y para conocerla más en profundidad tenemos que ir ahondando y profundizando para encontrar esa verdad, ¿no? Esa certeza. Bueno, nuestra razón busca conocer la realidad y ampliar las certezas que tenemos para tener más certezas en el mundo, ¿no? En esa búsqueda de verdades que muchas veces se nos escapan de la realidad. Más allá de que a alguien le pueda dar una luz respecto a eso que conocemos, siempre nuestro conocimiento suele ser parcial, ya que ningún ser humano es capaz de conocer la totalidad de todo lo que existe. Sin embargo, nosotros no estamos condenados a la oscuridad, sino que Dios, de alguna manera, nos da la capacidad y sale de encuentro para poder conocerlo, ¿sí? Y darse a conocer. ¿Qué les pareció las imágenes, la transición de las imágenes? ¿Entendieron un poco más? ¿Pudieron ver el cuadro? Y las imágenes buenísimas. Y a mí también me gustó. O sea, Ajá. ¿qué, perdón? No, que a mí también me gustó, pero creo que corté a Vivi, perdón, Vivi.
No, yo iba a decir sí, me gustaron bastante las imágenes, como aclara el punto, o sea, el mensaje, pero ahora tengo como más dudas. Ok, bueno, listo. Ahora yo les doy algunas preguntas, pero mejor, a lo mejor, Vivi, deciros la pregunta y ahí vamos generando diálogo. A ver, yo me lanzo. Ok, Dale. como decía Ale, yo también creo que como yo crecí en una familia católica, en un colegio católico, entonces es bien difícil como no, o negar la existencia de Dios. Porque es como que me digan, no te tienes que lavar los dientes. O sea, es como que, ¿cómo que no me tengo que lavar los dientes? Como, ya es algo como que aún más grande que lavarme los dientes, obviamente. Em, entonces, ok, ya, yo creo en Dios, creo que todo es tan bonito como los paisajes, vemos las montañas, las olas, lo que sea, y solo es tan perfecto que yo digo, tiene que haber algo superior. Pero, bueno, yo sí estoy tranquila con la existencia de Dios. Creo que con la existencia. ¿No quieres ir más allá? Pero dale, o sea, ¿cuáles son qué preguntas te surgen? Alguien tiene, es que yo no tengo ninguna como que prueba científica, pero siempre hay alguien que se sale con una prueba científica de por qué el mundo se pudo haber creado solo. ¿Por qué el mundo qué, perdón? Creo que siempre hay alguna persona que tiene una prueba científica, que conoce alguna prueba científica de por qué el mundo se pudo crear solo. Yo no tengo argumentos, para mí es solo Dios. Pero si alguien tiene esos argumentos como que confunden, este es el momento de decirlo. Y el resto, está bien. Ahora trato de responder, pero ¿y el resto qué piensa? O sea, ¿cómo respondería a esa pregunta con sus palabras? Porque si no, yo doy la respuesta, pero mejor creo la idea es que se genere un diálogo. Si alguien plantea eso, che, para mí, en realidad es posible de que haya sido todo creado de la nada, o sea, fruto así del azar. ¿Ustedes qué le dirían? O sea, ¿cómo responderían a esa pregunta? Ante alguien que sí piensa que puede haber un ser superior.